¿Qué tal, gente de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Este va a ser el primer video de una lista de reproducción en donde vamos a hablar pues de los patrones de diseño más famosos y más utilizados en la industria del desarrollo de software. El día de hoy nosotros vamos a comenzar con el primer patrón y el que tiene el concepto más fácil en su implementación, el cual es el patrón Singleton, ¿no? Pero antes de empezar, pues como siempre me gustaría recomendarte que dejes un like, comentes, te suscribas y compartas este video para llegar a muchas más personas, porque de esa forma estarías ayudándonos muchísimo. Sin más preámbulos, sin más enrollarme, vamos ahora sí a empezar con la explicación e implementación para entender un poquito mejor el funcionamiento de Singleton. Así que vamos allá. Ok, entonces ahora sí empecemos con la explicación de este patrón de diseño Singleton, ¿no? Bueno, para entender un poquito de dónde viene este patrón de diseño, habría que revisar un poquito, ¿no? De lo que es el libro The Scene Patterns, que pertenece pues al Gang of Four, ¿no? Si alguna persona tal vez se ha topado por ahí con ofertas laborales que dice se requiere conocimientos en patrones de diseño y colocan GOF, pues básicamente se refiere al Gang of Four, ¿no? Que son los creadores del libro de patrones de diseño, en donde aparte de Singleton, pues se habla de diferentes tipos de patrones, como pueden ser patrones creacionales, de comportamiento. Entonces, pues de ahí viene este patrón de diseño Singleton, ¿no? Y bueno, en esencia, para no complicar demasiado cuál es el concepto y el funcionamiento de Singleton, básicamente el concepto de implementar Singleton define que nosotros pues no deberíamos crear varias instancias de una clase como tal en diferentes partes de nuestro proyecto, siempre y cuando tomemos en cuenta en nuestros requerimientos que necesitamos una funcionalidad que debe de ser gestionada de forma global, ¿no? Para la gente que viene pues de Spring Boot, ¿no? Y que le ha dado seguimiento al canal, que hemos estado trabajando con Spring Boot, pues tendrán un poco de conocimiento de los beans, ¿no? Los beans que implementa Spring Boot básicamente es un comportamiento de Singleton. Cuando nosotros implementamos un bean en cualquier parte de nuestro proyecto, generalmente en un paquete de configuración, lo que pasa es que nosotros podemos inyectar esa clase en diferentes partes de nuestro proyecto para acceder a las funcionalidades de la misma, ¿no? Pero bueno, eso es parte de la inversión de control que pues un framework como Spring Boot o diferentes tipos de framework nos otorgan al momento de trabajar sobre ellos, ¿no? Pero cuando estamos hablando, por ejemplo, en este caso de Java, ¿no? Y aplicaciones empresariales que pues puede o no que utilicen Spring Boot, puede haber un requerimiento en donde nosotros debamos implementar el patrón Singleton de esta manera, ¿no? Entonces, eso es en esencia el comportamiento del singleton, es decir, reducir la creación de instancias de una clase a solo una. Ahora, para la gente que tal vez no me entienda un poquito a qué me refiero con creación de instancias, cuando nosotros voy a colocar un texto aquí, solo para ejemplificar, supongamos que nosotros tenemos, pues, vamos a colocar guardar cambios. Supongamos pues que nosotros tenemos una clase usuario, ¿no? La típica clase, nombres, apellido, identificación, email, etcétera. Cualquiera que sea la clase, nosotros cuando necesitamos acceder a esa clase, a los métodos que tal vez implemente esa clase, nosotros colocaríamos algo así, ¿no? Usuario, ¿ok? Que es de la clase que creamos, usuario, que va a ser el nombre de la clase, y lo que generalmente nosotros hacemos aquí es colocar igual a new usuario, ¿ok? New usuario y punto y coma, ¿no? ¿Qué es lo que estamos aquí, haciendo aquí? Pues obviamente la palabra new nos está indicando que estamos creando una nueva instancia de esa clase, ¿no? Ok, entonces a eso me refiero con la instancia. Pero el patrón singleton, ¿qué es lo que dice? Que si nosotros trabajamos de esta manera, ok, nosotros podemos pues de cierta forma perder optimización en recursos de memoria sobre todo. Suponiendo que yo tengo pues esta clase usuario, ¿no? ¿Ok? Y yo necesito pues acceder a esta clase usuario creando una nueva instancia. Em, pues si yo lo utilizo en diferentes partes de mi proyecto, a la larga van a estarse creando muchas instancias de esta clase como tal, ¿no?
y esto pues obviamente va a consumir memoria. Es por eso que aquí yo he preparado este diagrama de clases, ¿no? ¿Qué es lo que indica este diagrama de clase? Tengo cliente, cliente 2 y cliente 3, ¿no? Básicamente son diferentes partes de la aplicación desde donde puede ser llamada la instancia de esa clase como tal, ¿no? En este caso, nosotros, ¿qué es lo que vemos aquí? Que estos tres acceden a la instancia de mi clase singleton, ¿no? Tomemos otro ejemplo de otra clase. Supongamos que tenemos una clase que tiene la funcionalidad de imprimir o almacenar los logs de los eventos que van ocurriendo en mi aplicación. Por ejemplo, cuando se crea un usuario, cuando se desloguea un usuario, cuando se loguea un usuario, tareas como tal que pues van a irse imprimiendo en logs y que pueden ser almacenados en una base, ¿no? Eso ya depende del contexto de la aplicación. Entonces, este ejemplo es bastante práctico porque cuando nosotros tenemos una funcionalidad como esa, que hay que manejar los logs de toda la aplicación, debe ser centralizada, ¿no? Entonces aquí pues imagínense, yo tengo una clase cliente uno cliente 2 cliente 3 o puede ser diferentes servicios, ¿no? Suponiendo que estamos trabajando en la clase de servicios, lo que yo tendría que crear es una nueva clase que se llama Event Logger, ¿ok? Una clase que yo creé, ¿ok? Que se va a llamar Event Logger. De igual forma crearemos una nueva instancia, ¿ok? Y lo haríamos de esta manera, ¿no? Entonces, si yo trabajo sobre mi cliente, voy a tener que crear una instancia. Si yo trabajo sobre mi cliente 2 voy a tener que crear otra instancia. Y si trabajo sobre mi cliente 3 voy a tener que crear otra instancia. Como ven, estoy creando tres instancias distintas para manejar pues una funcionalidad global que va a trabajar sobre toda mi aplicación. Entonces, son tres espacios de memoria que estoy consumiendo aquí y obviamente eso es un impacto en recursos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que dice Singleton? ¿Sabes qué? Olvidémonos de esto, votemos esta forma de trabajar y lo que vamos a hacer es implementar un diseño en el cual pues solo se cree una instancia y esa instancia va a ser reutilizada pues en diferentes partes de mi proyecto, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros podemos ver aquí en la clase Singleton? Nosotros podemos primero observar que la clase Singleton posee un atributo privado. Y ojo, esto es muy importante porque también esta clase Singleton va a tener un atributo privado que va a ser el encargado de almacenar la instancia de la clase, la cual va a ser utilizada pues por las diferentes partes de nuestro proyecto. Y sobre todo también va a tener un constructor privado. ¿Esto por qué? Porque el concepto de Singleton nos indica que nosotros no podemos crear más de una instancia. Entonces el constructor de la clase que estamos creando y el atributo en donde se va a almacenar esa instancia deben de ser privados obligatoriamente porque esto pues asegura que no pueda accederse ni al campo que va a almacenar la instancia, que en este caso va a ser instance, ni al constructor. Por ende no me va a permitir crear nuevas instancias de esa clase como tal. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener público? En este caso vamos a tener un getter público que ese getter va a ser el encargado de devolvernos la instancia ya creada por nuestra propia clase Singleton. Es decir, nuestra clase va a ser la encargada, como pueden ver aquí en el flujo, de crear una nueva instancia de nuestra Singleton class siempre y cuando pues no haya una instancia previa creada, ¿no? Y el getter, la única funcionalidad que va a tener es de devolvernos esa instancia, no va a tener funcionalidades de creación de la clase como tal. Por ende, pues de esta forma estamos asegurando de que la instancia sea única y que pues no se creen nuevas instancias de la clase, ¿no? Y bueno, este método doSomething, para que no se confundan, pues puede ser cualquier método, cualquier implementación que la clase tenga, ¿no? Como mencioné, pues en este caso teníamos a Event Logger, puede tener una función de tipo void, que dentro de esta clase que pues imprima los logs de la aplicación, ¿no? Y como este ejemplo de imprimir los logs es bastante práctico para explicar el funcionamiento de Singleton, es lo que nosotros vamos a implementar a continuación, ¿ok? Entonces, muy importante, ¿cuál es el concepto de Singleton? Que no se pueden crear más de una instancia de la clase como tal, ¿ok? Entonces, de esta forma, pues, si nosotros estamos trabajando sobre una instancia, quiere decir que estamos trabajando sobre un solo espacio en memoria como tal, y cada que invoquemos, pues,
a la clase singleton, vamos a estar accediendo al mismo espacio de memoria, lo cual pues obviamente va a ahorrar muchísimos recursos, porque pues si la aplicación se vuelve inmensa y tenemos una implementación centralizada y global de forma singleton, pues en ese caso vamos a estar ahorrando muchísimo espacio de memoria en vez de crear n instancias de esta clase, ¿no? Espero tal vez no haberles enredado mucho, espero que se haya comprendido cuál es el concepto de la implementación del patrón singleton como tal. Y a continuación vamos a pasar a la parte práctica, ¿no? Vamos a implementar Singleton como tal, ya en código, para que ustedes puedan ver de mejor manera cómo es que funciona este patrón de diseño y cómo se puede romper, ¿no? Así que no nos enrollemos más, no nos chumemos más y vamos allá. Ok, entonces pues yo ya tengo abierto un proyecto de Spring Boot, ¿no? Básicamente este proyecto no tiene agregado ninguna dependencia porque no vamos a necesitar nada de eso, lo único que vamos a utilizar es Java, ¿ok? Y como en este canal pues estamos bastante familiarizados con Spring Boot, pues vamos a utilizar un proyecto Spring Boot vacío, ¿no? Con todo, de igual forma si ustedes quieren ver cómo se inicializa un proyecto de Spring Boot, por aquí en el video les voy a estar dejando una tarjetita en donde pues les va a dirigir a un video de la fase uno de mi curso de Spring Boot donde pues se aprende a utilizar esa herramienta, ¿no? Entonces pues bueno, para clarificar esto vamos a mostrar que básicamente vienen las dependencias de base de Spring Boot sin agregar ninguna otra más. La versión de Java que nosotros estamos utilizando es la versión de Java 17 y la versión de Spring Boot pues la 3.1.4 que es la más estable hasta el momento, ¿no? Ok, bueno. Una vez esclarecido eso, vamos a empezar a trabajar sobre nuestro proyecto, ¿ok? Entonces, donde nosotros vamos a realizar las pruebas, ¿ok? Ustedes recuerdan, pues aquí en el diagrama que les acabo de mostrar, yo mencioné que pues los clientes pueden ser uno o n clientes, ¿ok? Eso ya depende del tipo de aplicación en el que estén trabajando. Vamos a acceder a una clase singleton, ¿no? Entonces, en este caso vamos a simular que pues mi cliente, mi clase de cliente va a ser pues la clase principal que viene siempre y que es la que siempre arranca primero en este Spring Boot, ¿no? Que va a ser aquí. Ok, perfecto. Una vez esclarecido eso, lo que nosotros vamos a hacer a continuación es primero probar, ¿no? Probar cómo sería el entorno, ¿no? El entorno de trabajo cuando nosotros no estamos implementando Singleton como tal, ¿no? Entonces, para eso, lo primero que voy a hacer es crear un paquete, ¿no? ¿Ok? Para ejemplificar eso, ¿no? Y vamos a ponerle no singleton, ¿ok? Una vez que creo este paquete, lo que voy a hacer es crear una clase, ¿ya? Una clase normal que se va a llamar event logger no singleton, ¿no? Recuerden que nosotros vamos a simular aquí el funcionamiento de una aplicación hipotética en donde voy a necesitar un caso de uso que pues me imprima los logs de los eventos que ocurren en toda la aplicación como tal, ¿no? Entonces vamos a crear esta clase de una forma muy normal, ¿no? Lo único que vamos a necesitar aquí es generar el constructor de la clase, ¿ok? Nada más, el constructor vacío para poder instanciarla y vamos a crear el método que se va a llamar logEvent, ¿no? Este método simplemente va a recibir un string, ¿ok? Y lo que va a hacer aquí adentro es imprimir el evento, ¿no? Ok, perfecto. Vamos a colocar aquí event, corregir esto y nada más. Entonces aquí como ustedes pueden ver no estoy implementando singleton para nada y lo que vamos a hacer a continuación es ir a probar, ¿ok? Este método como tal para que ustedes vean cómo funciona la aplicación sin singleton, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar aquí no singleton test, ¿ok? Para aclarar que lo que vamos a hacer aquí es sin implementación de singleton, ¿ok? Y lo que vamos a hacer a continuación es básicamente crear un método, ¿no? Ok, entonces vamos a colocar aquí un método public static void y vamos a ponernos singleton example, ¿ok? Perfecto. Entonces, aquí simplemente lo que voy a hacer es crear una instancia de event logger no singleton, ¿no? Ok, entonces vamos a colocar aquí event, ups, ok, ok.
Listo. Ahí, event logger no singleton. Y pongámosle logger no singleton nada más a la variable. Y vamos a colocarle una nueva instancia de este objeto mediante su constructor, ¿no? Ok, desde aquí ya podemos ver que nosotros estamos creando una nueva instancia, ¿no? Es decir, un nuevo espacio en memoria de este objeto como tal, ¿ok? Entonces, lo que se puede, pues, hacer a continuación es crear otra instancia, ¿ok? En este caso sería logger no singleton, pongámosle 2, ¿ok? Igual a new event logger no singleton. Perfecto. Entonces, cuando nosotros no estamos trabajando con singleton, nosotros tenemos pues dos instancias distintas creadas, es decir, dos espacios en memoria distintos, que pues no es muy eficiente hacerlo de esta manera porque estamos gastando recursos en memoria, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver que funcione el método que requiero, en este caso de non-singleton, vamos a acceder a log event y vamos a poner evento ok, vamos a poner evento desde logger no singleton, ok. Sí, vamos a ponerle esto y lo que vamos a hacer es lo mismo pero para el logger no singleton 2, ok. Primero para probar, ok, que pues nuestro método de nuestra clase, la implementación de nuestra clase esté funcionando, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es, en el método main de nuestra clase principal, vamos a invocar este método como tal, ¿ok? Entonces vamos a colocar no singleton example, perfecto. Guardamos y lo único que vamos a hacer es ejecutar el método y veamos qué es lo que nos aparece en la consola, ¿no? Entonces, se inicializa y como pueden ver pues se imprimió pues ambos eventos, ¿no? Ok, digamos que el core de la aplicación está completo, está haciendo lo que requiero, ¿no? Pero a nivel de optimización, si es que yo tengo que utilizar esta clase, ok, tengo que estar creando diferentes instancias en diferentes partes de mi aplicación, pues voy a estar creando varias instancias en memoria, lo cual pues no es óptimo en cuestiones de rendimiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo evidencio realmente que estas dos instancias sean distintas? Bueno, esto es algo de Java en general, pero lo que se puede hacer aquí básicamente es imprimir el hashcode, ¿ok? El hashcode de la instancia, ups, vamos a ver, eso, hashcode. ¿Qué es lo que pasa con el hashcode? El hashcode básicamente nos muestra la dirección en memoria donde se almacena la nueva instancia, ¿no? Entonces vamos a imprimir de igual forma el hashcode del segundo logger, ¿ok? Vamos a poner hashcode aquí. Y aquí ustedes se van a poder dar cuenta, ¿ok? Vamos a guardar, vamos a correr la aplicación. Y aquí ustedes se van a poder dar cuenta que es distinto, ¿no? Que son dos espacios en memoria creados. Miren, el hashcode del primer logger, ¿no? Singleton es el siguiente y pueden ver que es muy diferente al logger no singleton 2, ¿no? Por lo cual nos está indicando dos espacios en memoria distintos que pues a la larga si es que yo tengo que estar llamando o instanciando esta clase en diferentes partes de mi aplicación, voy a estar creando n instancias, n espacios en memoria que pues como digo, a la larga puede ser no óptimo en el rendimiento de nuestra aplicación ya que está consumiendo muchos recursos, ¿no? Entonces, una vez que hemos probado esto, ahora sí vamos a empezar con la implementación de la misma clase que nosotros estamos utilizando, pero con el patrón singleton. Ok, entonces, bueno, ya hemos visto cómo pues cómo al no implementar singleton pues puedo tener problemas de rendimiento en memoria, así que vamos a empezar con la implementación de singleton para esta clase, ¿no? Entonces, para tener un poquito ordenado el proyecto me voy a permitir crear un nuevo paquete que se va a llamar singleton, ¿ok? Ok, una vez que yo tengo este paquete, vamos a crear la primera clase singleton. Cabe recalcar que hay muchas formas bueno, no muchas, pero hay algunas formas de implementar Singleton y esto siempre va a depender del contexto, de la aplicación, de los requerimientos que esto tenga. Pero básicamente aquí voy a mostrar algunas formas de implementación que suelen aparecer cuando pues se está trabajando con Singleton en una aplicación, ¿no? Entonces, la primera forma que suele aparecer es la implementación de tipo lazy. Entonces vamos a colocar event logger
lazy singleton, ¿ok? Vamos a crear esta clase eventLogger lazy singleton, ¿ok? Entonces, empecemos por el simple hecho de mirar nuestro diagrama. Recuerden que la clase singleton primero lo que tiene es un atributo privado en donde nosotros vamos a poder almacenar la instancia que se va a crear por primera y única vez. Recuerden que singleton, el concepto de singleton es que todas las instancias de una clase debe ser reducida a una. No se puede tener dos, ni tres, ni cuatro, sino simplemente una. Entonces, debemos tener un atributo privado, un campo privado en donde nosotros podamos almacenar esa instancia, ¿ok? Entonces le voy a definir como un atributo private static, ¿ok? Para que no pueda ser modificado. Y le vamos a colocar aquí event logger lazy singleton, ¿ok? Vamos a ponerle aquí el nombre instance, ¿ok? Y va a ser igual a null, ¿ok? Entonces, también tenemos que generar un constructor, ¿no? En este caso vamos a generar el constructor vacío, pero ojo, ojo, y esto es muy importante, no puede ser público, tiene que ser privado este constructor. ¿Por qué? Porque la única clase en capacidad de crear una instancia mediante este constructor debe ser la misma clase como tal. Si yo lo tengo público, obviamente voy a poder crear una instancia nueva de este objeto desde cualquier parte de la aplicación y eso pues rompe obviamente el concepto de singleton, ¿no? Entonces solo la propia clase puede acceder a este constructor, ¿ok? Entonces mucho ojo, debe ser privado. Una vez que pues bueno establezco el constructor, lo que sí va a ser público, como ustedes pueden ver en la clase, va a ser el método de getInstance, ¿no? En este caso pues vamos a crear ese método como tal, vamos a poner igual public static. De igual forma, eventLogger lazy singleton getInstance, ¿ok? Y dentro de este método getInstance yo lo que voy a hacer es agregar una validación. ¿Qué voy a decir? Si es que la instancia es nula, ¿ok? Instancia va a ser igual a new eventLogger eventLogger lazy singleton, ¿ok? Perfecto. Entonces, instance, listo. Va a ser igual a new eventLogger lazy singleton y vamos a retornar la instancia, ¿ok? Entonces con esto pues ya estaría completa la implementación de singleton. Vamos a colocar de igual forma el método logEvent, ¿ok? Vamos a poner public void logEvent, ¿ok? Va a recibir el string que va a ser el event y va a ser impreso, ¿no? El event. Perfecto. Entonces, pues bueno, ya tengo el método público al que puedo acceder. En este caso, pues si vemos el diagrama de flujo, el doSomething, en este caso, pues sería el logEvent, ¿no? Que es la funcionalidad, pues, supuestamente de un caso de uso en donde tengo que imprimir los logs de los eventos que van ocurriendo de la aplicación, ¿no? ¿Ok? En teoría esto puede ser cualquier cosa. Entonces, pues para recapitular, ya hemos implementado el patrón singleton, ¿no? EventLogger lazy singleton. ¿Por qué? Tenemos un atributo privado que va a almacenar la instancia, un constructor privado que va a crear esta instancia y solo si la instancia es nula, en ese caso se va a crear una nueva instancia, ¿ok? Utilizando el constructor de aquí, se va a crear una nueva instancia por una sola vez y va a ser retornada, ¿no? Una vez que esa instancia ha sido creada, obviamente va a permanecer en esta variable estática. Bueno, no es una variable porque va a permanecer estática, pero va a permanecer en este campo ese valor. Y si es que yo vuelvo a acceder a la instancia, ya la instancia no va a ser nula y directamente me van a retornar esa misma instancia de ese objeto como tal, ¿no? Entonces, pues empecemos por probar que obviamente no se dupliquen las instancias de esta clase, ¿no? Entonces vamos a ello. Vamos a ir a nuestro método main y vamos a poner aquí lazy singleton test, ¿ok? Perfecto. Entonces, una vez que yo coloco lazy singleton test, vamos a crear un nuevo método. Vamos a ponerle aquí public static void lazy singleton test
Vamos a ponerle aquí para probar un poquito. ¿Y qué es lo que vamos a hacer pues a continuación? Básicamente lo que voy a hacer a continuación es crear, bueno, obtener la instancia de ese objeto, ¿no? Entonces sería event logger lazy singleton, ¿ok? Lazy singleton, le vamos a poner de nombre, va a ser igual a event logger lazy singleton.get instance, ¿no? Entonces voy a obtener la instancia de ese objeto y para probar esto vamos a imprimir lazy singleton.hashcode, ¿ok? Y de igual forma vamos a crear, vamos a obtener de nuevo esa instancia, vamos a poner event logger lazy singleton, ¿ok? Vamos a ponerle lazy singleton 2, perfecto, y vamos a obtener la misma instancia, ¿no? Entonces vamos a imprimir el hashcode de lazy singleton 2, perfecto, y vamos a llamar a este método acá, ¿no? Vamos a comentar esto de aquí, ¿ok? Y vamos a llamar a ese método que se llama lazy singleton test, ¿ok? Lazy singleton test, perfecto, vamos a guardar, vamos a correr la aplicación a ver qué es lo que nos sale en la consola, ¿no? Miren, y aquí sí ya es muy interesante. ¿Por qué? Porque la dirección de memoria que me imprime en los dos casos va a ser la misma, ¿no? Es decir, se está utilizando la misma instancia del objeto creado como tal. ¿Por qué? Porque simplemente pues hay una validación que indica dentro de mi clase singleton que pues no se puede crear más, ¿no? Y obviamente no puedo acceder al constructor privado, entonces esto pues de cierta forma garantiza que se cree desde la instancia de una única instancia, ¿no? Obviamente estamos cumpliendo con singleton, ¿ok? Perfecto, entonces hemos visto la implementación lazy del patrón singleton. Sin embargo, esto tiene por ahí una forma de romper el concepto del patrón singleton, lo cual vamos a ver a continuación. Ok, entonces pues bueno, como mencioné, hay una forma de romper este patrón lazy singleton, ¿no? Y de hecho, esta es una de las preguntas comunes en entrevistas de trabajo, sobre todo en empresas que pues requieren que el desarrollador sepa patrones de diseño Gov o conocido también Gang of Four, que básicamente es el clan que creó el libro llamado The Sync Patterns, ¿ok? Una de las formas que hay para romper este concepto del patrón singleton lazy es utilizando es si implementamos pues la clase serializable, ¿no? Si nosotros necesitamos serializar el estado de nuestro objeto, ¿ok? Puede haber que haya un caso de uso en donde necesitemos serializar nuestro objeto como tal. Podemos romper este concepto del patrón singleton, pero también pues podemos solucionarlo, ¿no? Entonces es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, vamos a suponer, ¿no? Que nuestra clase lazy singleton tiene que ser serializada. Si yo implemento aquí serializable, ¿ok? La interfaz, perdón, no la clase, la interfaz de serializable. Si yo implemento serializable, ¿qué es lo que voy a poder hacer? Bueno, vamos a probar algo muy interesante aquí, ¿no? Lo que vamos a probar, básicamente es serializar el estado de nuestro objeto y luego deserializarlo, provocando así que se cree una nueva instancia en el proceso de serialización como tal, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí object output stream para poder serializarlo, ok, object output stream va a ser igual a new object output stream, ok, new file output stream, output stream, ok, perfecto, y le vamos a llamar object.obj, ¿no? Perfecto. Hay que agregar la exception a la firma del método, ok. Vamos a agregar aquí. Ah, ok, es una IO exception. Bueno, también puede ocurrir que se lance una class not found exception, así que lo vamos a colocar aquí de una vez. Y lo que vamos a colocar en este object output stream va a ser, vamos a escribir el objeto, ¿no? Lazy singleton, ok. En este caso vamos a serializar únicamente esta instancia del objeto que se crea por primera vez, ¿no? Entonces vamos a colocar esto.
Y lo que vamos a hacer es cerrar la escritura de este objeto, ¿no? Va a ser close, ¿ok? Y ahora vamos a deserializarlo, el proceso contrario. En este caso sería object input stream, ¿ok? Va a ser object input stream, va a ser igual a new object input stream, ¿ok? New file input stream, perfecto. Y vamos pues a leer el objeto que nosotros creamos, el estado de nuestro objeto, ¿no? ¿Ok? Entonces vamos a colocar event logger lazy singleton deserialized, vamos a ponerle deserialized, sí, deserialized lazy, ok, deserialized, ok, deserialized lazy, ok, y vamos a castear esto, event logger lazy singleton, ok, vamos a castear el resultado del object input stream, ok, punto read object, ok, perfecto. Una vez que hacemos esto, vamos a cerrar el object input stream, punto close, perfecto, y vamos a ver qué es lo que pasó. Vamos a imprimir, ok, vamos a copiar aquí la impresión del lazy singleton, ok, aquí estamos imprimiendo el hashcode del singleton original, ¿no? El que se crea la instancia por primera vez. Y lo que también vamos a imprimir en este caso va a ser el objeto, el hashcode del objeto deserializado. Y ustedes van a ver cómo en el proceso, aquí lo voy a colocar, ok, entonces aquí está el original y el deserializado, ok, entonces ustedes van a ver cómo en este proceso de deserialización, al momento de deserializar el estado del objeto que nosotros arriba pues serializamos, se va a crear una nueva instancia, ¿no? Entonces vamos a guardar esto, ok, vamos a guardar esto, perfecto. Ok, vamos a agregarle las excepciones aquí, IO exception, class not found exception, perfecto. Y ustedes van a ver cómo se crea una nueva instancia, ¿no? Entonces vamos a correr esto, perfecto. Muy bien, miren, los dos primeros valores impresos aquí básicamente fueron la implementación que hicimos antes, ¿no? Y donde creamos dos objetos obteniendo únicamente esa instancia. Ay, perdón, es acá, es acá. ¿Ok? Esto es lo que hicimos, ya lo hicimos, ¿no? Pero una vez que nosotros hicimos el proceso de serialización y deserialización, estoy imprimiendo la instancia, ¿no? Miren, que es la misma que las dos de arriba, pero la última instancia que hace referencia al hashcode del objeto deserializado básicamente creó una nueva instancia, ¿no? Entonces, obviamente, si en una entrevista les preguntan que si el patrón singleton se puede romper, ¿cuál sería una de las formas en las que se podría romper el patrón singleton? Esta es una, ¿no? El tema de la serialización y deserialización del estado de un objeto, ¿no? Entonces, como pueden ver, aquí prácticamente estoy rompiendo el concepto del patrón singleton, ¿no? De que básicamente solo se creó una instancia, en este caso se creó una segunda instancia al deserializar el objeto. ¿Ok? Entonces, pues básicamente, ¿cuál sería la solución a esto? Pues obviamente vamos a tener que agregar un método a la clase, que es el método es el responsable de llamar a esa instancia del objeto, ¿no? Para ello, pues vamos al paquete singleton y voy a crear una nueva clase que va a ser event logger serializable singleton, ¿ok? Perfecto. Básicamente es la misma estructura, ¿no? Vamos a copiar y pegar esto, ¿ok? Para ahorrarnos tiempo. Voy a copiar, pegar y lo que voy a hacer aquí simplemente va a ser reemplazar, ¿ok? Todas estas de aquí. Vamos a reemplazarla por el nombre de la nueva clase creada, ¿no? Replace all. Ok, listo. Entonces ahí básicamente tenemos la misma estructura, ¿no? La misma estructura del objeto lazy, ¿ok? Simplemente hay que implementar serializable, ¿ok? En este caso, implementaríamos serializable, ¿ok? ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que colocar aquí? Pues básicamente hay un objeto, ¿no? De serializable que nosotros en este caso deberíamos invocar, que es read resolve, ¿no? Vamos a colocar aquí protected
protected object, ok, read resolve, ok. Este método read resolve es el encargado en el proceso de deserialización de llamar a la instancia, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a hacer es que este método que viene en serializable simplemente nos retorne la instancia, ok, y en ese caso ya estaría solucionado ese problema de nuestro patrón de diseño, ¿no? Entonces vamos a guardar esto y lo que vamos a hacer es crear un nuevo método, ok. Aquí nosotros ya vimos cómo se rompió, ok. Vamos a poner aquí breaking lazy singleton, ok, para que vean que esta es la parte en donde rompemos el concepto del patrón singleton, ¿no? Vamos a crear un nuevo método para probar esto, ¿no? Ok, este es el de no singleton, vamos a crearlo aquí de igual forma. O bueno, vamos en orden descendente, ¿no? Vamos a crear el nuevo método. Va a ser public static void. Vamos a llamarlo serializable singleton test. ¿Ok? Perfecto. Listo. Entonces, básicamente va a ser el mismo proceso, ¿no? Vamos a llamarle al event logger serializable singleton, por ejemplo. Serializable singleton, vamos a llamarle. Ok, va a ser igual a event logger serializable singleton, ok, .get instance, obtengo la instancia, ok, y ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer prácticamente lo mismo, serializar y deserializar, ¿no? En este caso vamos a copiar lo mismo de aquí para ahorrarme un poquito de tiempo, ok, vamos a colocar aquí, y lo que vamos a hacer simplemente es ir reemplazando, ok, bueno, primero agreguemos las excepciones, ¿no? Sería IO exception, ok, y el find class not found exception, ok, perfecto. Entonces vamos simplemente a cambiar el lazy singleton por el serializable singleton, ¿no? Básicamente es lo mismo, ¿no? Ok, deserialized, serializable, pongámosle así el nombre, ok, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a imprimir en este caso? Vamos a imprimir primero vamos a obtener el hashcode de la instancia que nosotros estamos obteniendo al inicio, ¿ok? Para ver que no se hayan duplicado. Y lo que vamos también a obtener es la instancia del estado del objeto serializado, ¿no? En este caso, hashcode, ¿no? Perfecto. Básicamente la misma prueba que hicimos arriba lo estamos replicando acá. Simplemente que pues en este caso ya se soluciona ese problema de romper el patrón de diseño, ¿no? Entonces vamos a colocar esto aquí, vamos a guardar, ok, vamos ahora a comentar este método, vamos a poner serializable singleton test, ok, y vamos a llamar serializable singleton test, vamos a llamar a este método, ok, vamos a guardar cambios, y vamos a correr la aplicación a ver qué es lo que nos resulta en consola, ¿no? Class cast exception singleton, ok, parece que hay un problema de cast, ok, perfecto, me olvidé, y esto ocurre bastante cuando copiamos y pegamos lógica. Estoy casteando como event loggers lazy singleton, ok, cuando realmente pues estoy utilizando el objeto serializable para la deserialización, ¿no? Entonces en este caso sería object input string, file input string, aquí sería event logger lazy singleton, en vez de esto sería serializable, no, sería event logger serializable singleton, ok, y en el cast debemos agregar lo mismo, ok, perfecto. Me parece que ahí ya está solucionado todo, ¿sí? Ok, entonces mucho ojo, al copiar las lógicas pues suele suceder esto, ¿no? Perfecto, entonces ahora sí guardamos cambios y volvemos a correr la aplicación a ver qué sucede. Perfecto, miren, y ahora sí tenemos el serializable singleton y la dirección de memoria que me está indicando es la misma, por ende hemos solucionado esa forma de romper el patrón de diseño singleton lazy, ¿no? Y 3. Ok, entonces ahora, este patrón singleton pues tiene, aparte de que tiene formas de romperse, tiene ciertas vulnerabilidades, ¿no? Y sobre todo tiene que ser controlado cuando nosotros estamos trabajando con aplicaciones multithread o multihilo, ¿no? Cuando podemos tener varios hilos de ejecución.
¿ok? Al mismo tiempo, en nuestra aplicación puede llegar a haber un problema. ¿Y cuál es ese problema? Bueno, tenemos la implementación lazy, o bueno, en este caso serializable. La única diferencia es que pues aquí estamos resolviendo el problema de serialización de estado de objetos, pero básicamente es lo mismo. ¿Qué es lo que ocurre aquí, no? En nuestro patrón lazy. ¿Qué es lo que pasa cuando tengo una aplicación multi-hilos? Puede llegar a suceder que dos hilos, o bueno, dos o más hilos, accedan al mismo tiempo a la creación de instancia de nuestro patrón singleton, ¿no? Suponiendo que dos hilos llegan a esta validación, entonces esos dos hilos van a entrar y van a crear dos instancias de, de mi patrón singleton. Por ende, estamos rompiendo de nuevo bueno, no paradigma, sino el concepto de nuestro patrón singleton de que solo tiene que haber una instancia de un objeto como tal, ¿no? Entonces, obviamente hay varios enfoques desde los cuales nosotros podemos solucionar esa problemática. El primero, en este caso, en vez de una forma de creación de tipo lazy, lo que podemos hacer es una forma de creación tipo eager, ¿no? Entonces vamos a crear una nueva clase aquí para evidenciar eso. Vamos a poner event logger eager singleton, ¿ok? Vamos a colocarle aquí esto. ¿Y cuál va a ser la diferencia? ¿No? Básicamente va a ser va a ser similar, pero la diferencia aquí es que en este caso voy a copiar esto de aquí, que es la variable estática. Vamos a copiar esto de aquí. Y directamente, ¿ok? Directamente vamos a crear la instancia del, del singleton en nuestra clase, ¿no? Vamos a crear directamente la instancia de nuestro singleton en la clase. Entonces, obviamente aquí me aparece un error porque falta crear el constructor, ¿no? Entonces, en este caso, ups, aquí también, cambiar eager por eager, ¿ok? Bueno, vamos a borrar esto. Event logger eager singleton, ¿ok? Vamos a crear esto y obviamente vamos a generar el constructor. En este caso, siempre, ojo, siempre privado, ¿no? El constructor privado, ¿ok? Y ahora en nuestro método de getInstance lo que vamos a hacer es public static event logger eager singleton getInstance, ¿ok? En nuestro método getInstance lo que vamos a hacer simplemente es retornar la instancia ya creada, ¿no? Y bueno, obviamente vamos a tener aquí el método para imprimir el evento, ¿no? Suponiendo que esa es la implementación que necesitamos, ¿ok? Ahora, de cierta forma esto puede solucionar esa problemática, ¿no? Ya si es que independientemente de que vengan n hilos a traer la instancia de este singleton, ya pues de la misma Java Virtual Machine al levantar el proyecto, pues obviamente ya va a crear esta instancia del objeto, y ya no va a haber problemas de multithread, ¿no? Pero aún así, esto no está del todo optimizado, ¿ok? ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que pasa si es que, pues, bueno, dependiendo de los requerimientos de la aplicación en la que estoy trabajando, esto puede ser una solución o no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que llega a suceder cuando nosotros trabajamos de esta manera? Que la JVM o Java Virtual Machine cuando levanta este objeto, va a consumir recursos de la creación de esta instancia independientemente de que la aplicación esté utilizándola o no, ¿ok? Entonces, dependiendo de cuántos singleton tengamos o si lo requerimos o no, pues básicamente esto va a ser un consumo de recursos, ¿no? Entonces, si hay un punto en donde la aplicación básicamente no va a utilizar esta instancia para nada, pues va a estar consumiendo recursos de gana. ¿Por qué? Porque la JVM apenas se levante el proyecto va a crear este espacio en memoria y va a estar consumiendo recursos, ¿no? Y en este ejemplo pequeño pues obviamente no genera un gran impacto, pero en ese contexto en donde tenemos aplicaciones empresariales grandes, el consumo de recursos pues sí es un problema de optimización, ¿no?
En ese caso, entonces esta implementación o este enfoque no sería el más adecuado, ¿no? Entonces, obviamente esta es una forma de solucionar ese problema de multithread, pero como digo, siempre depende del contexto de la aplicación en el que estemos trabajando, ¿no? Entonces, esta es una forma y a continuación les voy a indicar la forma como que más óptima, la forma como que más utilizada, que es la implementación multi-thread safe, ¿ok? Ok, entonces, pues bueno, una vez visto esto de la forma eager de implementación del singleton, lo que vamos a hacer es crear una nueva clase, ¿ok? Que va a ser la multi-thread, perdón, event logger multi-thread safe, ¿ok? Ok, segura de multi-hilos, ok, perfecto. Entonces, bueno, en este caso, ¿cómo implementaríamos este patrón singleton, no? La implementación es básicamente muy similar a la lazy, ¿ok? Vamos a copiar y pegar esto, ¿ok? Es muy similar, vamos a reemplazar esto, ¿ok? Vamos a reemplazar esto por el nombre de la clase multithread, ¿ok? Reemplazamos todo, perfecto. Ok, entonces tenemos de igual forma nuestro campo privado estático instance, ok, y tenemos pues el constructor privado de igual forma, la validación de que si la instancia es null, pero aquí dentro de esta validación lo que vamos a hacer es un double checking, ¿no? Doble validación, pero sincronizando las tareas que se vayan ejecutando. Para eso vamos a utilizar una keyword, una palabra reservada del lenguaje, que es muy útil para este caso, que es synchronized, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a obtener es cuando se llame ya a la clase, ¿no? Eventlogger multithreadsafe.class, ¿ok? Y aquí adentro vamos a volver a hacer una nueva validación, ¿ok? Por eso se llama double checking, es igual a null, ¿ok? Y ahí sí, la instancia va a ser igual y el resto permanece de la misma manera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos logrando con esto? Básicamente es que en caso de que haya bastantes hilos ejecutándose, ¿ok? Se valida si la instancia es igual a null y una vez que se valide esto se va a sincronizar, ¿no? Entonces solo uno de los hilos va a ser capaz de entrar por primera vez a esta tarea, va a validar que la instancia sea creada, ¿ok? Y el resto de los hilos podrán pasar una vez que se haya completado esta tarea y van a ir validando, ¿no? Van a decir, ok, si es que un hilo ya setió esta instancia a una nueva instancia creada, entonces ya no va a entrar esta validación y se van a ir directamente a la instancia creada. Y de esta forma pues se está protegiendo la aplicación para pues cuando estamos trabajando con bastantes hilos de ejecución en la aplicación, ¿no? Entonces, bueno, vamos a realizar pruebas a esta clase para ver que esté funcionando correctamente. Entonces, vamos a crear un nuevo método, ¿ok? Vamos a llamarle public static void multi thread singleton test, ¿ok? Vamos a crearle así. Ok, entonces vamos a crear un event logger multithread safe, multithread safe, ok. Vamos a llamarle, ok, vamos a crear la instancia event logger multithread safe.get instance, ok, obtenemos la instancia. Vamos a probar que pues la instancia de log event esté funcionando, ok, desde multithread safe, ok, lo colocamos aquí. Perfecto. Vamos a irle probando a este patrón. Ok, entonces vamos a comentarlo. Vamos a ponerle aquí multi-thread safe. Safe. Sí, multi-thread safe. Singleton test. Ok, vamos a colocarle aquí multi-thread safe singleton test. Perfecto. Vamos a correr la aplicación para ver que el log esté funcionando, ok, perfecto, está funcionando el log. Entonces
Vamos a realizarle también otras pruebas, ¿no? Vamos a obtener el hashcode, vamos a crear dos instancias para ver que esté funcionando bien. Event logger multithread safe 2 pongámosle igual a event logger multithread safe.get instance, ok. Vamos a imprimir de igual forma multithread safe.hashcode, ok. Vamos a hacer lo mismo con la primera instancia, ok. Perfecto, guardamos. Corremos la aplicación y veamos que pues obviamente no se repitan las direcciones de memoria, ¿no? Más claro que se repitan, ¿no? Entonces en este caso, como pueden ver, pues está funcionando el patrón singleton sin ningún problema. Y este es el enfoque que se toma cuando se está trabajando con multi-hilos, ¿ok? O también puede ser el eager, como digo, depende. Si ustedes están seguros de que el singleton va a ser usado siempre en su aplicación, pueden tomar este enfoque mucho más sencillo. Pero si no, pues en este caso optimizamos recursos de memoria, pero sí controlamos el tema de que si se está trabajando con multihilos, pues se controle esta aplicación, ¿no? Ok, ahora, va otra forma aquí de romper este patrón, ¿ok? Este patrón singleton, y es conocido como reflection, ¿no? La forma de romper este patrón es de reflection, ¿ok? ¿Qué es la reflexión o reflexión? Son unas clases, bueno, es una clase, una librería de Java bien potente que a nosotros nos permite de cierta forma acceder a los atributos privados y constructores privados de una clase, ¿no? Entonces, obviamente, si es que yo hago reflexión, estaría rompiendo el concepto de singleton de que pues la instancia de una clase solo debe reducirse a una. Vamos a probar, vamos a hacer la reflexión como tal. Entonces vamos a ir acá, vamos a colocar public static void, ok. Y vamos a poner reflection example, ok. Vamos a poner aquí esto. Vamos a copiar esto de aquí, vamos a crear la instancia ahora ya utilizando nuestro multithread safe, ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero lo que voy a hacer es de una vez imprimir el hashcode para que ustedes puedan visualizar después cómo cambia, ¿no? La dirección de memoria cuando hacemos reflexión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Voy a crear una clase, bueno, un objeto tipo clase dinámico, ¿ok? Vamos a ponerle aquí que se va a llamar singleton class, ¿ok? Y una vez que hacemos esto, vamos a obtener el multithread safe.class, vamos a obtener la clase. Y aquí viene, por ejemplo, field, ¿ok? Que como ustedes pueden ver viene de Javalang reflect, ¿no? Por reflection. Ok, entonces voy a poner instance field. Ok, voy a acceder básicamente al atributo privado de mi clase singleton, ¿no? Singleton class get declared field, vamos a colocarle aquí y vamos a poner que vamos a obtener el campo llamado instance, ¿no? Ok, entonces, bueno, primero lo que tenemos que hacer aquí es agregar el campo, bueno, más que una no such field exception, vamos a ponerle exception, ¿no? En caso de que lance cualquier tipo de excepción, ¿ok? Entonces vamos a obtener el campo que se llama instance de mi clase EventLogger multithread safe. Si yo accedo a mi clase, básicamente voy a poder acceder a este atributo privado de mi clase, ¿no? Entonces desde aquí ya se puede ver como que estoy empezando a romper el patrón como tal, ¿no? Entonces, bueno, una vez que accedo a esto, ¿qué es lo que voy a hacer? Indicar que este instant field lo voy a poner en set accessible true, ¿ok? Entonces, estoy indicando que sea accesible este atributo de la clase, ¿no? Y también vamos a acceder al constructor. Entonces, en este caso, igual forma, voy a decir, el constructor va a ser dinámico y vamos a poner constructor va a ser igual a singleton class.getDeclared constructor, ¿no? Perfecto. En este caso, asumiendo que solo tenemos un constructor, ¿no? Entonces, vamos a obtener el constructor como tal y lo que vamos a hacer es, de igual forma, hacerlo accesible, ¿ok? Entonces,
Miren, aquí yo ya he hecho tanto el campo como el constructor privado, los he hecho accesibles, ¿no? Rompiendo el paradigma de Singleton. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir crear nuevas instancias, ¿no? Entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a colocar aquí Event Logger Multithread Safe, ¿ok? Y vamos a llamarle esto nueva instancia, ¿ok? Vamos a castear el resultado de esto. Y lo que voy a colocar aquí es constructor.newInstance. Estoy utilizando el constructor privado, ¿ok? De la clase para crear una nueva instancia. Entonces, vamos a colocar aquí instance field, vamos a colocar en el campo privado, ¿ok? Vamos a colocar aquí la nueva instancia del objeto creado. Como pueden ver, de esta forma yo ya rompí totalmente el patrón singleton, ya el concepto de unicidad de instancias pues se rompe porque estoy accediendo a los atributos privados de la clase para poder crear esto. Ojo, que obviamente este tipo de prácticas no se las hace en producción para nada, ¿no? Simplemente es una forma de romper el patrón singleton, esto no se debe realizar, pero es una manera de ver que el patrón singleton pues puede ser vulnerable de esta forma, ¿no? Por reflexión de Java. Entonces, miren, una vez que yo ya tengo creada la nueva instancia, ¿ok? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer event logger multithread safe, ¿ok? Vamos a ponerle, perdón, no. Una vez que ya creé yo la second instance, no, la nueva instancia, lo que vamos a hacer es crear un event logger multithread safe, sí, le vamos a colocar vamos a ponerle second instance, perfecto, y vamos a colocarle aquí event logger singleton multithread safe punto get instance, ok. Entonces vamos a imprimir el hashcode de esta segunda instancia, vamos a guardar. Y ahora ustedes van a ver, bueno, reflection example no está siendo invocado. Vamos a comentar esto de aquí, ok. Vamos a poner aquí reflection example. Vamos a poner reflection example, ok. Bueno, vamos a agregar el... Ok, bueno, se reemplazó todo, ¿no? Pero vamos a colocar aquí, vamos a guardar, vamos a levantar ya la aplicación para que ustedes vean cómo cambió el estado, ¿no? Miren, las direcciones de memoria son totalmente distintas. Entonces rompí prácticamente el patrón de diseño singleton utilizando la reflexión de Java, ¿no? Como digo, esto es una forma, simplemente se hace con fines educativos. Esta forma de trabajar, de hacer accesibles a los constructores, a los atributos privados, normalmente no se hace, pero puede ser una manera de romper el patrón singleton, que pues si en alguna entrevista ustedes les preguntan acerca del patrón singleton y cómo puede romperse, esta es otra forma de romper el patrón singleton, ¿no? Hay otras formas de romper el patrón singleton, bueno, eso ya se los dejo de tarea para que lo investiguen un poquito, pero pues estas son las dos más comunes, ¿no? Tanto por serialización como por reflexión, ¿no? Bueno, aquí le he puesto reflection, ok, vamos a corregir esto, ok, vamos a ponerle aquí lo mismo, reflection, ok. Perfecto, entonces pues bueno, en este caso de igual forma sabemos cómo romper el patrón. Y nos van a preguntar también, bueno, entonces, ¿cómo lo solucionamos, no? Como una posible solución. Em, una de las soluciones que es común y que es de las que más se hace en este tipo de casos, ¿no? Sería pues trabajar con un enumerado en vez de una clase, ¿no? Entonces, vamos a ejemplificar eso. Vamos a decir, ¿sabes qué? Bueno, entonces me estás rompiendo el patrón singleton de esa forma. Vamos a crear un enumerado que va a ser event logger eh, en un singleton, ¿ok? Lo vamos a llamar aquí y lo único que vamos a hacer en este caso pues será crear un enumerado, ¿no? Una instancia. Le vamos a llamar así y crear el método logEvent, que es el que necesitamos. ¿Ok? Entonces, pues básicamente aquí lo que vamos a hacer es imprimir el evento como tal y ya está. Entonces, en este caso ya no se comportaría como una clase como tal, sino como un enumerado, ¿no? Entonces, pues obviamente si yo voy acá y digo, ok, bueno, rompiste el patrón singleton, entonces te lo voy a tratar como un enumerado.
En ese caso, pues lo que se haría simplemente sería colocar event logger num singleton, ¿ok? Y utilizaríamos el log event de ese numerado, ¿ok? Pongámosle hola aquí. Entonces, obviamente ya se estaría tratando como un valor enumerado, ya no como un objeto en memoria como tal. Entonces, pues esta sería una de las soluciones para que pues no se me lo rompa con reflection, ¿no? Ya no estamos accediendo en este caso a atributos, sino simplemente a un valor enumerado que tiene pues, que puede pues utilizar el método que se está tratando, ¿no? De igual forma, pero bueno, esto involucraría un control de excepciones, lo voy a hacer, pero bueno, ya control de excepciones no vamos a tratarlo en este video, simplemente sería una forma de validar, ¿ok? La creación de esto, vamos a comentar este enumerado y vamos a trabajar sobre el mismo patrón de diseño. En este caso, se agregaría una validación, ¿no? En este caso sería, vamos a colocarle aquí if. En este caso, si la instancia sería diferente de null, obviamente quiere decir que accedieron al constructor privado, ¿ok? De alguna forma pudieron acceder. Entonces, si es que la diferencia es diferente de null, vamos a arrojar una nueva excepción, ¿ok? Que indique que la instancia ya ha sido creada, ¿ok? Agregamos el excepción a la firma del constructor, ok, perfecto. Y de igual forma agregamos la firma del constructor, ok. Y lo que haríamos acá de igual forma es agregar a los métodos las excepciones, ¿no? Para controlar eso, ¿no? Entonces guardamos y en ese caso lo que nos va a arrojar es una excepción cuando se intente crear una nueva instancia, ¿no? Y aquí está, se hace una excepción y dice la instancia ha sido creada. Esto pues bueno ya sería formas de controlar la excepción. Vuelvo y repito, esto se hace con fines de aprendizaje, la forma de romper el patrón singleton. Obviamente este tipo de prácticas no se las realiza en producción, ok, son malas prácticas hasta decir basta, pero es una forma de romper el patrón singleton y bastante interesante, ¿no? Entonces, bueno, esto es todo lo que creo y considero que se puede abordar para que se entienda de mejor manera qué es Singleton, por qué es un patrón de diseño, cómo funciona, en qué nos puede ayudar, ¿no? Ok, entonces espero que les haya gustado y eso es todo por esta práctica de hoy. Muy bien, ¿qué les ha parecido pues este video implementando el patrón Singleton? Para mí el patrón Singleton es un patrón de diseño curioso, ¿no? Y sobre todo es un poco controversial, ya que pues si ustedes leen diferentes foros pues van a encontrar opiniones divididas, ¿no? Hay gente que va a considerar que pues Singleton es un antipatrón de diseño y que pues más te va a obstaculizar tu forma de desarrollar antes que ayudarte. Como, bueno, yo siempre he pensado que pues no se puede descartar una herramienta simplemente porque en algunos contextos ha funcionado y en otros no. Siempre tiene que haber un análisis previo y ver si es que Singleton nos puede ayudar o puede pues volverse como tal un antipatrón de diseño, ¿no? Básicamente Singleton nos provee de un acceso global desde cualquier parte de la aplicación a la funcionalidad que esa clase contiene, ¿no? Eh, Casos de uso bien conocidos en donde este tipo de patrón puede ser bastante útil, por ejemplo puede ser el que acabamos de hacer, en donde pues obviamente simplemente estábamos imprimiendo los logs de los eventos de una aplicación, pero por ejemplo, aparte de eso, pudiera almacenarse esos logs pues en base de datos, ya que pues es parte importante de la auditoría de un sistema, el almacenar los logs de los eventos que ocurren en una base de datos, como por ejemplo loguearse dentro de una aplicación, eliminar un registro, crear un registro, modificar un registro. Entonces pues implementar Singleton en ese tipo de funcionalidad puede ser muy beneficioso, ya que no estaremos creando diferentes instancias de diferentes partes de nuestro proyecto para almacenar esos logs, lo cual pues obviamente nos ahorra muchos recursos y sobre todo memoria. Y aparte de eso, pues otro caso de uso en donde suele implementarse un patrón singleton
es cuando sobre todo tenemos aplicaciones empresariales desarrolladas en Java Enterprise Edition, cuya forma de conexión a la base de datos pues puede realizarse con Java netamente. Entonces pues obviamente si creamos una clase de conexión desde de base de datos, sería pues más óptimo instanciarlo con el patrón singleton en vez de estar creando diferentes instancias cada vez que necesitemos pues conectarnos a la base de datos como tal. Sin embargo, sí es cierto que se puede volver un antipatrón de diseño si, por ejemplo, empezamos a utilizar singleton para todo tipo de funcionalidad que nosotros queremos hacer, lo cual pues el uso excesivo de este patrón de diseño puede generar un alto acoplamiento de nuestro sistema o de nuestra aplicación. ¿A qué me refiero con alto acoplamiento? Pues obviamente quiere decir que prácticamente todas las funcionalidades de un sistema van a depender de una clase como tal, ¿no? Entonces, pues eso también a la larga puede ser perjudicial y el mantenimiento de ese tipo de código puede ser bastante complicado. Además de que el acoplamiento es alto, también es cierto que el patrón de diseño singleton rompe el principio, uno de los principios SOLID, que es el del Single One Responsibility. Este principio pues básicamente indica que una clase tiene que tener una única responsabilidad, ¿no? O sea, dividir responsabilidades para que no se vuelva pues un acoplamiento alto. Pues Singleton a darnos un acceso global desde toda nuestra aplicación a funcionalidades está encargándose de diferentes responsabilidades en todo el sistema, por ende rompe ese principio sólido, ¿no? A mí personalmente me gustaría leerlos a ustedes en los comentarios si es que alguna vez han utilizado Singleton, cómo les fue, qué problemas tuvieron que enfrentar, si conocen alguna otra forma pues de romper este patrón, sería muy interesante leer sus comentarios para así entre todos seguir enriqueciendo más de este conocimiento. De mi parte, esto ha sido humildemente todo lo que puedo aportar sobre este patrón Singleton, así que espero que les haya gustado, que hayan podido comprenderlo si es que no lo conocían o hayan abierto su perspectiva un poquito más. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Mi nombre es Alex, esto es Jax y no se olviden de suscribirse, comentar, compartir y nos estaremos viendo en un nuevo video. Hasta la próxima.